O sea, yo llegaba al trabajo con los ojos así gigantemente estallados porque yo sentía que se me desprendía algo del alma cuando la dejaba. Yo pedagoga, magíster en educación, toda la vida dedicada a la educación, y yo a mi hija no le había enseñado ni a decir nada. O sea, yo ni sabía qué pasaba con ella, qué le gustaba comer. Yo no sabía nada de ella. Y empiezo a desarrollar otra vez mi tendencia a ser workaholic, adicta al trabajo, adicta. Pues claro, para que no me doliera que yo no estaba presente para mi hija. Cuando empiezo yo a desagregar todo lo que yo viví, pues empiezo también a darme cuenta que viví violencia y se llama violencia de género. Ser madres, trabajar para nosotras las mujeres es un dilema, ¿sabes? Y a veces se convierte en esa decisión que creemos que es simplemente personal, pero cuando nos damos cuenta que hacemos parte no solamente de la decisión que vamos a tomar, sino es parte de un sistema, es parte de las políticas públicas, empresariales, de la comunidad, del Estado. Es ahí cuando llegan tantos interrogantes y preguntas a nosotras como mujeres que hemos atravesado por ese proceso, donde generalmente nos invade la culpa, ¿sí? Nos invade la culpa. Y yo creo que muchas madres que nos están escuchando, yo creo que la mayoría nos sentimos identificadas porque prácticamente entramos a jugar en un balance que para mí es una utopía, ¿sí? Para mí es una utopía, porque en el camino aprendemos que equivocarnos todos los días hace parte de ese balance, ¿sabes? Te agradezco mucho. Hoy nos acompaña y lo ha vivido en esta conversación Sonia Paola Barrios, abogada, tiene una empresa que está liderando y va en el pro de las madres, de la infancia también. Ya tú nos contarás un poco más y vas a llevarnos en ese proceso que se convirtió en un reto personal, que es tu historia, pero yo te escucho y es de un gran porcentaje de mujeres. Bienvenida, Sonia Blanco Negro. Como nos vas a llevar por esta travesía y esta historia de la mano, ¿quién es Sonia Paola? ¡Wow! Hace un año no hubiera podido contestártela, porque cuando dejé de ser lo único que yo creía que en la vida iba a ser, que era un proyecto de vida supremamente estructurado, por el cual había trabajado 32 años, salgo y digo, no, y me pasó muy chistoso, me preguntan, ¿y quién eres? En una clase de spinning con una amiga. Y yo quedé pálida, yo no sabía quién era, pero hoy, un año después de rediseñar el concepto que tengo sobre mí, tengo que decir que soy una mujer madre que está viviendo su propósito de vida. Así, o sea, nunca pensé que pudiera llegar a ser eso. Y cuando digo vivir, no es vivir y levantarme y respirar, estoy viva, no. Es vivir con las ganas de vivir que en un momento no tuve. Esa es Sonia Paula. Ya profesionalmente, pues soy consultora en políticas educativas, en Educarse Colombia. Hace 10 años esta empresa consultora tan maravillosa que tenemos en Santander a nivel de políticas públicas y políticas institucionales para el sector educativo, y soy abogada de infancia, amante del enfoque de género en todos los ámbitos de mi vida. Pero sí, mujer madre, sobre todo, creo que eso es lo que me define y lo vivo todos los días. Al final dices, y ser madre lo vivo todos los días. Yo pienso que a nosotras como mujeres, a muchas, ¿no? Al ser madres es como volver a gestionarnos en muchos aspectos en nosotras mismas, donde la transición de desconocimiento a quién soy, hacia dónde voy, qué quiero, más allá de lo laboral, ¿sabes? Más allá de, de si tengo la profesión, tengo todo, porque creemos en algún punto tener todo claro, pero llega ese ser nuevo a transformar todo a su paso, ¿no? Claro. Y eso fue lo que en algún punto hace Me parte pasó. de ese camino que se Total. parte en dos, Así en tu es. historia. Y
cuando dijimos con Santiago, que es mi cónyuge, con quien tuve una relación 17 años y seguimos construyéndonos todos los días como cónyuges, como familia, como los papás de la pequeña humana, nosotros entendemos que cuando decidimos empezar a pedirle a Dios y al universo que ese era el momento para ser mamá y papá, no nos imaginamos que fuera a ser así, de necesaria la desestructuración de un plan de vida, porque estaba clarísimo, yo soy hija única, entonces mis papás siempre tuvieron el plan supremamente estructurado y así crecí yo, a tal punto que hoy tengo un trastorno obsesivo compulsivo por el esquema, que para mí es un don y para muchas personas es un don, pero también ha ocasionado muchas veces que sea un pequeño defecto, ¿no? Y cuando empecé a crecer, pues claro, yo era la niña juiciosa, que cuando se llega a 11º en el colegio empieza a hacer campaña de personería, y en esta campaña de personería mis papás pensaron que era pues la campaña de la alcaldía de Bucaramanga y se montan. Yo tenía una niña igualita a mí, pero de cartón, que daba vueltas por todo el colegio, teníamos redoblantes, o sea, la política en mí desde siempre, con todo. Amo la política, me encanta la política. Y llega 11 y pues claro, gano la personería. Y la noche que celebramos que ganamos la personería, esa noche me dice novia de quien hoy es mi cónyuge. Entonces imagínense la cantidad de veces que nos hemos enamorado el uno del otro a diferentes, exactamente. Y llego pues a la universidad a estudiar Derecho y con el tiempo pues yo siempre fui muy juiciosa, igual que lo era en el colegio, entonces llego antes de graduarme, entonces nos dan como una plaquita de mejor promedio ponderado de la facultad, esa era yo. Luego, pues antes de graduarme empiezo la primera especialización, luego antes de terminar la primera especialización, que fue Derecho de Familia, empiezo la segunda especialización, que fue Derecho Procesal, y cuando me gradúo de esa especialización, el día de la fiesta de grado, yo digo, voy a darme un tiempo, he corrido mucho toda la vida, nunca tomé año sabático, ni año de estudiar inglés, ni nada. Yo siempre seguí desde jardín, ¿no? Desde preescolar. Y en ese momento yo sabía que yo tenía una misión en la vida y esa misión era el aula. Desde 7º semestre así lo sentí yo. Incluso me acuerdo perfecto que le dije a mi papá en 7º semestre, yo era auxiliar de investigación de un profe, y le dije, papi, yo voy a ser profesora de universidad. Y la cara de mi papá como, pero entonces, ¿por qué no estudió licenciatura si estudia Derecho? Yo amaba y hoy lo sigo amando. O sea, yo sentía que esa era mi misión en la vida y pues di un montón de entrevistas en las universidades, pero yo tenía 22 años, entonces incluso en algunas universidades me dijeron, joven, claro, 22, me dijeron como le falta mucha vida cuando me llaman de una universidad y voy a esa entrevista y ahí yo sentí que ese día había hecho mi sueño realidad, que iba a ser profe de universidad a los 23. Y empieza mi camino en construirme no solamente como abogada, sino también en la docencia. Claro, yo tenía estudiantes mucho más grandes que yo y yo en ese momento no era mamá, no estaba casada, me dedicaba solamente a la consultoría en la empresa, al aula y en el aula pues hacía también investigación. Interactuar con nuestro contenido es la mejor forma de apoyarnos. Por eso hoy te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Si en algún momento nuestras historias han resonado en tu vida, es la mejor forma de acompañarnos. Para mí todos los días desde ese año que empecé en la docencia yo sentía que amaba, que esa era mi misión en la vida, mi pasión, el currículo, el macrocurrículo, y ese año empiezo la maestría en educación, porque claro, me contratan como profesora y mi decana en ese momento, que para mí ha sido una maestra de vida, me dice,
te puedo contratar este semestre, pero para que puedas seguir haciendo carrera aquí en la universidad, tienes que empezar la maestría. No estamos aceptando profe sin maestría. Y yo, pero si hace 15 días dije que no iba a estudiar más, ¿no? Que iba a parar. Pues me fallé en esa promesa. A los 15 días ya estaba matriculada en clase, la única abogada de toda la cohorte, además. Y yo decía, no, ¿qué es esto? ¿Por qué están hablando de Piaget y de Vygotsky y de Freire? ¿Por qué hablan de Gardner, no? Para mí, apasionante. O sea, para mí fue un antes y un después hacer la maestría en educación, porque ahí yo sentí que seguía siendo la pasión de mi vida. Hiciste el clip profundo. Claro, claro, que era lo que yo quería hacer, ser investigadora sociojurídica en convivencia escolar. Esa es mi área de investigación, convivencia escolar y derechos de los niños. Entonces, cuando llega ese momento, yo dije, no, ya, y empiezan a contratarme de entidades territoriales, gobernación, asesora de despacho y así. Pero yo no me estaba dando cuenta que también necesitaba parar. Y no, entonces todo el mundo decía, lo estás logrando, el aplauso externo, ¿no? La voz externa de mayor productividad, más admiración tienes. Pues un día yo viajaba mucho también porque era litigante, todavía lo soy, pero en ese momento pues tenía muchas actividades, claro, muchas actividades, salía de la casa a las 5 de la mañana, volvía a las 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Y un día ya me había casado y mi cónyuge me dice, vamos a un paseo a los chalets suizos en Zapatoca como para que te distraigas este fin de semana. Pues me fui, ¿no? Nos fuimos hasta Zapatoca y apagamos el celular los dos días. Cuando vamos regresando del paseo, 8 de la noche, me acuerdo perfecto, ese domingo, yo estaba haciendo en esas semanas un documento maestro de una maestría, que es como la construcción, el diseño de una maestría que hay que presentar ante el Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación la avale. Pues claro, los otros diseñadores del país eran señores y señoras muy mayores y yo era una china, tendría 27 años, acaba de cumplir. Y esa era como mi prioridad, además de que era asesora de despacho en la Secretaría de Educación de la Gobernación de Santander. Entonces tenía muchas cosas en la cabeza, pues yo apagué el celular, como si eso me fuera a beneficiar. Cuando Santiago va abriendo la puerta del apartamento, yo prendo el celular. Y empieza ese celular a vibrar y vibraba y vibraba y mensajes de un lado, mensajes del otro, hasta ahí me acuerdo, porque empecé como a no poder respirar y lo siguiente que sucede en mi recuerdo es que estoy debajo de la ducha y Santiago haciéndome así, con ropa y él también con ropa, todos mojados, como reacciona que estás segura. Y ahí, pues yo dije, algo no está bien aquí, ¿no? En ese momento yo no sabía nada de salud mental, no sabía nada de mindfulness, no sabía nada, no sabía nada. Sabía de educación, de derechos de los niños, nada más. Pues cuando pasa eso claro. y tú ya estás segura, ves a tu esposo, ¿qué piensas en ese momento? ¿Recuerdas que aparte pues de la sensación y lo que estaba ahí, cómo llevas tú ese ataque de pánico? Primero no sabía ni qué era un ataque de pánico. O sea, yo no identifiqué, estoy ahogándome, esto es un ataque de pánico. No, voy a gestionar la emoción, no iba a suceder. En ese momento yo dije, algo no está bien acá. Una de mis mejores amigas tiene un tío psiquiatra y a las 2 semanas yo ya estaba en consulta con el psiquiatra. Y ahí pues él me dice, ¿sabes qué es lo que tienes? Realmente no tienes fibromialgia, porque yo desde los 16 siempre había tenido fibromialgia, que es como dolor en los músculos, cefalea tensional, dolor de cabeza a raíz del dolor de los músculos, sobre todo en el cuello y en los hombros y en la espalda. Y él me dice, no, eso es un síntoma de lo que realmente tienes. Y yo así como, además súper ñoña, yo toda la vida, yo con mi agenda, como, cuéntame, ¿qué tengo? Y el trastorno de ansiedad generalizada. Yo, ¿qué? No, pues a mí jamás, no, total, yo me chiflé, estoy loca, no voy a ser productiva. En mi cabeza siempre había estado el concepto de productividad, no como ser productivo, sino ser hiperproductivo. Y muy arraigada la creencia de las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿no?
Y entonces, bueno, él me dice, vamos a hacer esto, vas a meditar a través de una técnica que se llama mindfulness, vas a hacer un curso de 8 semanas de reducción de estrés basado en mindfulness y nos seguimos viendo. Y yo llegué a mi casa, no, o sea, estoy chiflada, esto está como mal. Y claro, él me dice, y una de las cosas que tienes que hacer es bajarle al ritmo. Tienes 27 años, bájale al ritmo. Y cómprate un perro, me acuerdo tanto. Y ya nos fuimos como a los 2 días. Yo nunca en mi vida tuve perro, nunca. En mi casa nunca se tuvo perro cuando yo vivía con mis papás. Íbamos saliendo a almorzar y le digo a Santiago, compremos un perro. Y nos fuimos a mirar perros, pero pues lejos de imaginarnos que iba a llegar Perseo a nuestra vida. Y Perseo le pusimos porque era como matar a la medusa, ¿no? De la mitología griega, pero lo que pasa con la medusa es que tú le cortas una cabeza y aparece otra, y así pasaba con la ansiedad, y así sigue pasando con la ansiedad, que ahora somos amigas. Ya no la siento como una carga pesada, sino como una maestra, ¿sabes? La perspectiva ha cambiado. Total, ¿no? Y pues cambia más cuando llega la maternidad. Ahí la vida, cómo nos habla también, pero cuando no escuchamos, nos grita, y cuando no llega y nos tumba. Total. Esa es como el stop que yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto de nuestra vida, donde va toda la información y nos dicen lento, más pausado, baja la velocidad, y uno dice, no, yo aquí voy montado a 1000. Y yo creo que eso se sintió un poco cuando estabas recibiste el diagnóstico, empieza un proceso, las recomendaciones vamos más lento, pero yo creo que ahí, no sé, ¿seguiste la recomendación o fue caso omiso para ti? Yo le dije en ese momento al psiquiatra que esperáramos a diciembre. Claro, porque eso era junio y yo, no, esperemos a diciembre, como que terminemos el año y ya reformulamos. Pues claramente yo no le hice caso a que bajara el ritmo, a que soltara, porque en mi cabeza estaba muy marcado el concepto de éxito que nos vende el mundo, pero súper marcado. O sea, yo siempre he dicho, desde que empecé mi proceso, que la vida se entiende en retrospectiva. Y ahora que lo veo hacia atrás, era tal cual la vida en esa ya segunda oportunidad, diciéndome, tienes que parar, o sea, ¿con quién compites? ¿No? Y yo hoy no sé con quién competía, como con mi insuficiencia. Yo tenía que demostrar que yo era una berraca en todo lo que me proponía y literalmente, o sea, siempre lo había hecho. Pero también tenía muy estructurado el plan que nos venden socialmente, como que muy claro, ¿no? Además, yo súper esquemática, yo siento que mi cerebro es como muchos cuadraditos, entonces vamos haciéndole check, así. Y eso, pues fue 2019, diciembre, y yo dije, bueno, nos vamos a vacaciones y ahorita volvemos, ¿no? No se muevan, ya regresamos. Claro, y de manera directa cuando le dices al psiquiatra también estabas planificando el stop, ¿sabes? Como Total. yo lo puedo controlar, dame chance, o sea, en diciembre a tal hora lo hago. Así tal cual. Y eso nos pasa a todos de manera inconsciente. Tú lo verbalizas y le dices al psiquiatra, pero muchas veces nos ha pasado que nos dicen y uno como allá dice como, claro, sí, que lo hago en tal momento. Y cuando hablamos del cerebro de las mujeres, la mayoría de las mujeres somos así, esquemáticas. Entonces hablamos de muchos conceptos, de man keeping, que es como esa carga que se genera porque el hombre en una relación de pareja pues no es capaz por sí mismo de hacer lo que le corresponde, o también de la carga mental que es invisible, ¿no? Pero mi nivel de control era tranqui, en diciembre ya nos tomamos todo en serio, ¿no? Pues llega enero, febrero y marzo. Y en marzo llega pandemia, ¿no? Y ahí yo dije, ¿qué es esta vida? No toca correr, no hay que salir a las 5 de la mañana a trabajar, no hay que volver a las 10 de la noche,
Yo seguía normal, dando mis clases claramente, pero ahora las podía preparar diferentes. Yo enamorada de un nuevo modelo pedagógico que no conocía, que era el mediado por la tecnología, enamorada, o sea, enamorada seguía yo del aula y de hacer clase y de mis estudiantes, y además ahí como dándoles tranquilidad a los estudiantes de todo está bien, todo está bajo control, ¿no? Nuestras células están en calma, porque ahí ya había empezado a meditar. Entonces, en pandemia, como no tenía que correr, cosa que eso nunca había pasado en mi vida, yo siempre corrí. Incluso yo tengo muchos recuerdos de yo muy chiquita y mi mamá montándome al carro envuelta en una cobija para llevarme donde mi abuela muy temprano en la mañana para que mi abuela me cuidara en la mañana porque yo estudiaba en la tarde, ¿no? Entonces, corrí toda la vida, pero en pandemia no, tocaba tranquilita. Pues llega, yo les decía a mis estudiantes como tómense la vida tranquilos, encuentren su pasión, pero yo por dentro siento que estaba en ese momento mintiendo, porque yo lo único que tenía en la cabeza era que tocaba correr. Pero en pandemia fue diferente porque empecé a meditar con mucho juicio, entonces todos los días meditaba, todos los días hacía mi tarea de mindfulness porque así me lo decía la psicoterapeuta, ¿no? Hasta que llega diciembre de 2020 y Santiago empieza a no mover una pierna. Y nosotros, esto está Santiago muy es tu raro. esposo. Sí. Y nos acordamos que en 2016 él había dejado de caminar totalmente y yo lo había llevado varios meses a terapia. Se recupera totalmente al punto de puede correr una maratón, la media maratón de Bucaramanga, la corre súper bien. Entonces dijimos, debe ser exactamente lo mismo. En ese momento le habían diagnosticado Guillain-Barré, pero nos dice un amigo, el Guillain-Barré no da 2 veces en la vida nunca. Pues deja de mover la pierna y empieza a dormírsele otra vez la mitad del cuerpo. Toca internarlo en la clínica. Pues allá pasa en pandemia, 2020, diciembre, allá pasa Navidad y al día siguiente de Navidad me llama y me dice desde la clínica, ya sé que tengo, y tengo esclerosis múltiple. Se va a morir. O sea, mi cabeza ya exagera, no. Y empiezo yo, obvio, a buscar en Google, en ese momento no había inteligencia artificial. No, esto es terrible. O sea, va a dejar de caminar y esto va a quedar en una silla de ruedas en menos de 5 meses. Pues le dan salida y entonces nos dicen hay que empezarle un tratamiento en unos meses y ahí empieza nuestra decisión de ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque claro, en mi cabeza, que todo lo tenía planificado, yo iba a ser mamá a los 35, no a los 30, a los 35 cuando ya hiciera el doctorado, porque claro, tocaba seguir corriendo, ¿no? Y entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si le empiezan el tratamiento, pues no vamos a poder tener hijos, porque pues su contenido genético del esperma va a tener algunos riesgos, bla. Entonces nos vamos a hacer todos los exámenes prenatales y todo este cuento y nos dicen están listos, pueden quedar embarazados. Pues el primer mes cuando intentamos, ahí quedamos embarazados. O sea, todo planificado. Yo sabía exactamente la hora, el día, porque yo medía con un aparatico que tomaba la temperatura basal y ahí decía ti. O sea, todo así era mi vida en ese momento, todo súper planificado. Quedamos embarazados y empezamos como a hacer un movimiento muy grande a nivel nacional con otras profesionales del país a nivel de ginecología, con Salomé en Manizales, con Catalina Cuña aquí en Santander, para promover el parto humanizado. Y en eso, pues mis estudiantes también me ayudaban un montón porque su tarea de final de semestre era ayudarle a una gestante a que tuviera un parto humanizado a través de derechos de petición, acciones de tutela, era súper apasionante. Y claro, hacíamos que los estudiantes se involucraran mucho con una realidad que desde el derecho en el aula, pues no se conoce, que es la realidad de las gestantes, ¿no? Y yo decía, no, a mí no me va a pasar, yo no voy a ser víctima de violencia obstétrica, entonces yo también volví a controlarlo todo. Yo sabía exactamente cuál era la ginecóloga que nos iba a atender, qué pasaba, que me hice 500 cursos, bueno.
Y nuestra ginecóloga, que es Catalina Cuña, que para mí es la mamá del parto respetado en el oriente colombiano, pues ella me conocía. Entonces llega el día del parto, ahí Santiago pues ya había tenido su primera quimioterapia y estaba muy bien. Él sigue su vida normal, a hoy él tiene una vida supremamente normal, pero también le ayuda un montón que él es muy tranquilo, a diferencia mía. Él es muy tranquilo, él sí, yo siempre he dicho que él es un maestro de vida para mí y que no es casualidad que él esté en mi vida, ¿no? Porque claro, la vida de 500 formas me había dicho, tranquilita, ¿no? Ya párale, no vamos con calma, la vida no es una competencia, pero si te das cuenta, ya habían muchos mensajes. A los 16, cuando en campaña de personería se me paraliza el cuello, luego empiezan como a hacerme muchos diagnósticos, fisioterapia, fisiatría, todo eso, hasta que muchos años después, pues nos damos cuenta con el psiquiatra que no era fibromialgia como base, sino un trastorno de ansiedad, luego lo que viene con la enfermedad de Santiago. Y con la enfermedad de Santiago empieza mi cabeza a pensar, soy culpable. O sea, a mí no me está importando la vida de las personas y yo quiero que todo el mundo vaya a 1000 por hora para que pueda hacer equipo conmigo y si no, pues no me sirven. Era horrible, ¿no? Y yo decía, "Ay, yo me estoy arrastrando y llevándome por encima a todo el mundo para que vayan a mi velocidad". Lo cual hoy, pues después de mucha terapia, sé que no es real, pero ese era Cuando mi tú pensamiento. sentías eso lo expresaste a tu esposo, o sea, lo Claro, compartieron juntos. claro, claro, Y él que claro. ha sido tu maestro en ese Y es momento, ¿qué, como, qué te decía cuando tú le expresabas, no, imagínate, toda la información y la carga que tenías claro. en ese momento? Pues Santiago siempre ha sido muy sabio con su enfermedad, incluso desde antes de saber qué tenía, como que él valora mucho lo que aloja en su cabeza. Yo a veces le digo, ay no, aquí viene el positivista tóxico, porque para él todo es bueno. Todo lo que sucede en la vida tiene un para qué, todo lo que sucede, él no le guarda rencor a nadie, él todo lo ve bonito, él todo, no, o sea, es de verdad, yo lo admiro y yo veo a la pequeña humana y yo digo, uy, se parecen tanto, así como, vamos a contemplar una matica hermosa roja y yo como, pero vamos tarde, ¿no? Es muy chistoso. Y yo sé que muchas personas coinciden conmigo como que, ay, Dios mío, uno quisiera rápido, vamos rápido. Pero la vida, en efecto, me estaba diciendo, ya deja de correr. Y él, el mensaje de todos los días, él se para todos los días además a moler café. Todos los días, desde hace ya varios años. Y muele café a las 5 de la mañana y su ritual es oler el café y luego se para y, en la estufa y mira cómo sale de la olla por la presión del... No, no, pero ese es él, ¿sí? Entonces era la misma vida diciéndome, vamos a parar un poquito y ya con la enfermedad de Santiago, pues yo entiendo también que yo tengo que bajarle a las exigencias porque ya no estaba siendo solo exigente conmigo, sino exigente también con él. ¿Mm? Y es que, claro, cuando estamos en esa autoexigencia, indirectamente, pues estamos también con nuestra pareja y irradia como ir al mismo ritmo a pesar de, claro, Claro. cuando llega la maternidad, cuando tú dices estoy también en el proceso, quiero controlar todo, estoy con el parto Todo. humanizado, hago 1000 cursos, Claro. pero ¿cómo te sientes tú en ese proceso? Porque también es un proceso distinto, ¿sabes? Y ya pues Claro. imagínate, madre hace algunos años, pero ¿cómo se siente ese proceso de gestación? ¿Cómo fue para ti en el aspecto emocional, psicológico? ¿Cómo lo atraviesas a pesar de tener las fichas claras? Claro. ¿Cómo lo vives? Pues yo intenté seguir al principio del embarazo como si no estuviera embarazada. Incluso al principio yo decía, estar embarazada no es una enfermedad, la vida tiene que continuar. En ese momento pues estábamos ya a nivel nacional con el movimiento fuerte. Pues, digamos que
ponle unas 13.000 mujeres hemos impactado con parto humanizado, con la descarga gratuita de un instrumento jurídico para que las mujeres puedan obtener un parto humanizado a través de la protección Impacto era legal. bastante Es, grande. claro, un impacto. Entonces, claro, me empiezo yo a mover por redes sociales, algo desconocido para mí, ¿no? Y empiezo a hacer comunidad. Y yo de verdad a mi comunidad la amo porque la siento tan cercanas. Yo nunca he sido muy de amigas, así como que tengo amigas muy contadas, de pronto porque cuando a mí me criaron, pues el concepto de la compinchería no se veía bien, ¿no? Y mis papás nunca tuvieron así como amigos que todos los fines de semana vamos a la casa y yo nunca lo entendí por qué, ¿no? Yo decía, no, cuando yo sea grande yo no quiero ser así. Y ahora soy así. Pero ese impacto de la vida tiene que seguir como iba antes porque estamos en nuestro momento y en mi cabeza estaba la etapa productiva, coincidió con la reproductiva, pero no importa, vamos para adelante. Y ahora que lo pienso en este mismo momento, vuelve la vida a decirme, calma, ¿no? Y me diagnostican en el embarazo hiperemesis gravídica, que es que ¿Qué es? vomitas todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por lo general, las mujeres vomitan los primeros 3 meses. Bueno, pues el día que la pequeña humana estaba naciendo, yo seguía vomitando. Incluso Durísimo. pero era algo terrible, era terrible. Yo le decía a Santiago, esto es súper indigno. Claro, porque yo estaba en clase, daba clase, no sé, media hora, además todo el tiempo tenía que estar tomando algo muy congelado para que no, pues no se me devolví. Y llegamos al punto de que en clase de 2 horas podía salir a vomitar 4 veces. Y mis estudiantes decían, profe, tranquila, la entendemos, pero para mí era indigno. O sea, de verdad era terrible. Y cuando llega casi el momento como de 37 semanas, yo empiezo a decirle a Catalina Cuña, nuestra ginecóloga, oye, ya casi nace, ¿no? Porque ¿para cuándo van a nacer? Y ella me decía, hay que esperar, es cuando ellos digan, yo me hice hipnoparto y todo. Y ahí pues entonces empezamos otra travesía. Ingresa a www.blanconegro.com.co. Haz clic en el botón Cuéntanos tu historia. Diligencia el formulario con tus datos y podrás allí escribirnos tu historia. Si necesitas adjuntar algún documento, audio o video, podrás hacerlo. Una vez esté listo, dale clic en enviar y nosotros nos comunicaremos contigo. Hablar sana y sabemos que tu experiencia podrá ayudar a alguien más. Y ahí otra vez la vida diciéndome, nos calmamos y ya no era la vida en abstracto, sino era mi hija diciéndome, tienes que aprender ya, prepararte para lo que viene porque de aquí en adelante la vida no va a ser a tu ritmo, va a ser a mi ritmo. Y tal cual así nos lo decía Catalina, nuestra ginecóloga, como dale tiempo, ella sabrá cuándo nacer. Y yo, pero ya estamos en semana 36, luego semana 37, y semana 38, semana 39. Y en todo lo que yo había leído era como los niños saben cuándo nacer. Michelle Oden con el bebé es un mamífero, como saben cuándo nacer. Y yo por dentro necesito ya que nazca, o sea, ya de verdad estoy desesperada, pesaba muchísimo, mi panza además. Claro, y es que uno de mamá llega a un punto donde es agotador, ya uno dice, Claro. ya llegó el momento, ya. Y yo pienso que eso es una de las primeras enseñanzas que nos trae ahí cargados nuestros hijos y es el tema del nacimiento, porque es algo que uno planifica, uno hasta el profesional, porque uno decide, bueno, vamos a mirar si es una decisión muy personal, si va a ser parto natural, si va a ser cesárea, depende también la condición de salud, en fin, pero sigue siendo planificado, pero muchas veces te da la vuelta. Yo tengo casos muy cercanos
de amigas donde habían planificado todo el parto, tenían el ginecólogo, o sea, todo estaba ya dicho y todo dio vuelta. Claro. Y esa es una de las primeras, yo creo que a todos nos pasa que algo da vuelta en ese proceso. El plan. Sí, así fue. Y cuando llegamos a semana 39, nos fuimos con Santiago a que Catalina nos hiciera una eco, ¿no? Y ella estaba lista, acomodada, posición, y yo dije, aquí nos vamos por parto natural. Pero yo ya había soltado muchas cargas, como imposiciones, incluso me burlaba de las imposiciones sociales para la maternidad. Entonces yo decía, no, pues esto es un checklist de tienes que dar parto natural, tener parto natural, no cesárea. Tienes que dar lactancia materna exclusiva, no sé qué. Y yo decía, no, yo voy a soltar todo esto. Entonces todo el embarazo yo me preparé para eso porque eso era lo que yo transmitía en mis redes, ¿no? Como vamos a soltar. Pero también era yo tratando de convencerme de que soltara yo misma. Pues llega semana 39, 6 y esta niña nada que quería nacer. Y yo empiezo a cuestionarme, ¿será que ella no quiere nacer porque no quiere estar conmigo? O sea, un montón de cosas que en serio a las mamás y el cerebro materno se le empiezan a pasar por la cabeza. Los miedos son el detonante. Total. Y van con todas. Sí. Y entonces yo había hecho un curso de hipnoparto con Santiago, con la doctora Salomé Hinojosa de Manizales. Y de Pereira. Y ahí pues habíamos hecho el soltar, el entregarle a la pequeña humana que ella decidiera cuándo nacer. Pues esa noche llegamos de una conferencia que Santiago había dado en una universidad y llegamos a la casa súper felices y yo rápido a vomitar como era habitual en mí, ¿no? Porque además estuve 2 meses incapacitada. O sea, mis últimos 2 meses del embarazo yo estuve en la casa en una vida súper tranquila, dedicada a vomitar, a leer, a hacerme un montón de cursos y a esperar. Y esa noche, ya en semana 39.6, 39.5, o sea, última semana, ¿no? Como que ya si no, nos vamos a cesárea. Voy, vomito al baño cuando, ¡boom!, reviento membranas. Y eso fue una fiesta en mi casa. Santiago y yo nos abrazábamos. Ella ya decidió cuándo nacer. Como, y por fin decidió nacer. Pues entonces llamamos a Catalina, la ginecóloga. Ella nos dice, tranquilos, esperemos, vas a empezar a sentir contracciones, no sé qué. Y le mandamos también foto a Salomé y ella, acuérdate que ella sabe cuándo nacer. O sea, yo tenía todo el equipo claro porque era la rama en la que en ese momento me estaba moviendo. Además, mis seguidoras en redes sociales súper pendientes de cómo iba avanzando. Divino. Todo lo que habíamos como generado a nivel de vinculación, de comunidad, estaba también generando que yo estuviera tranquila, haber escuchado experiencias de otras mamás, no solamente de la cantidad de teoría que había leído. Y Catalina nos dice, vete a dormir, no vas a dormir muy bien, pero trata de dormir porque mañana va a ser un día largo con todo el trabajo de parto. Pues vete a dormir, es que yo me voy a dormir y me levanto a las 6 de la mañana como si nada. O sea, yo no sentí dolor, no sentía nada. Y yo la llamo, Cata, como que no. Y me dice, no, nos toca irnos a la clínica, porque claro, mi mamá y mi papá no lo saben, pero el plan era, si empiezo a dilatar en la casa, pues que se venga Catalina y que la niña nazca en la casa para no medicalizar el nacimiento y bla, 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 ¿no? Pues no, claro, me toca irme con mi pelota de pilates para la clínica, con el TENS con el aceite de lavanda y además con el cónyuge, porque yo, muy juiciosa, había hecho el ejercicio de presentar el plan de parto, que era el que presentábamos con todas las gestantes a las que les generábamos el documento. Y bien, nos habían aprobado todo solamente en una clínica de Bucaramanga. Imagínate eso. Hicimos el ejercicio en todas las clínicas y solo en una clínica de Bucaramanga. En otra, que era donde atendía mi perinatólogo, nos decían que no, pero que con palanca sí se podía. Y entonces yo, obviamente, a mí la ética no me dejó. Entonces nos fuimos a la clínica que nos dijo que sí, que de una. Allá llegó nuestra ginecóloga, todo bien, y ella me dice, no, pues estás muy poquito en dilatación, vamos a esperar durante el día, haz los ejercicios, vamos a ponerte oxitocina, creo que fue, bueno. Para acelerar. Para acelerarlo. Pues yo empiezo a sentir que me muero.
que me muero el trabajo de parto. Y aún así lo repetiría 500 veces, no me importa. Lo repetiría porque es una experiencia de otro mundo, una cantidad de sensaciones, pensamientos no racionales. Lo repetiría. Y además estaba acompañada por Santiago, entonces muy tranquilas. Y entonces me ponen otro fentanilo, yo creo, como para que descanse tantico. Pues ya me levanto y después de dormir, di tú 4 de la tarde, me quedé dormida a las 5, viene la O sea, ya ginecóloga. llevabas todo El día en trabajo de parto, todo el Y eso día es y es agotador. agotador, claro. Entonces dormí un poquito como porque la medicación me dejó. Y ya cuando me levanto, entonces yo le digo a Santi como que, ¿cierto? Esto como que no va a prosperar. Entonces viene Catalina, que me conoce bien, además es una de mis mejores amigas, que me ha dejado la maternidad, y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo, desde mi esquemático cerebro, le digo, hagamos regla de 3. Si en tantas horas he dilatado tanto, ¿cuántas horas me faltarían para que pudiera llegar a 10 de dilatación? Y pues claro, como rompí membranas, pues por seguridad no puede llegarse a las 24 horas porque si no hay riesgo de infección, tocaría irse a cesárea de emergencia, bla, bla, bla. Y yo le digo, no, vámonos a cesárea, pero súper tranquila. Claro, yo ya había hecho todos esos duelos antes en la preparación, en el embarazo, ¿no? Además ya había tenido consulta de lactancia prenatal, entonces yo sabía que eso para mí no iba a ser nada como terrible. Pues yo súper relajada, nace ella, yo la veo, yo digo, es perfecta, y nunca se separa de mí, nunca se la llevan, porque así estaba nuestro plan de parto, incluso en cesárea, pues como tuvimos que ir a cesárea, pero para mí no, repito, no era un duelo. Nos bajan la telita porque así estaba en el plan de parto, entonces yo puedo ver todo lo que está sucediendo. Santiago la cambia, le hace como una oración súper larga y la ginecóloga como, hay que vestirla ya, ¿no? Y él como, no, divina, y nunca se la llevan. Entonces yo desde el momento 1 la tengo yo y ella me la ponen acá mientras me cosen, ¿no? Y me la ponen acá y ella misma repta y empieza a lactar. Ay, no, ese fue el momento más mágico de toda mi vida, ese momento. Y nos llevan a sala de espera, como a sala de recuperación, y ya a los 2 días salimos de la clínica, no tuvimos ningún problema. Cuando salimos de la clínica, antes yo le digo a mi papi, cómprese una lata de tal leche, iba a decir la marca, de tal leche que además es la mejor, porque que es de un laboratorio muy conocido, el mismo de otra bebida que también utilizamos, y él me la compra. Y yo digo, desde el día 1 le digo a Santiago, nosotros no nos vamos a sacrificar porque lactancia materna exclusiva, porque además yo, pues en el examen de la consulta de lactancia prenatal, la pediatra asesora de lactancia me había dicho, uy, va a ser un poquito complicado, pero nos vamos a esforzar muchísimo para que puedas tener lactancia materna exclusiva. Y a mí me dijeron esforzarme y yo toda la vida corriendo, ya cansada como de esforzarme mucho, ya no, lactancia mixta. Pues desde el día 1 la niña tuvo lactancia mixta. Y eso hacía que el equilibrio en la distribución de las labores de cuidado fuera muchísimo más grande. Yo nunca me sentí desequilibrada a raíz de la lactancia, entonces no tuve el duelo de la lactancia, porque claro, lactancia mixta desde el día 1, no me aferré a la lactancia materna exclusiva, ¿no? A hoy todavía yo lacto, ¿sí? Y ya han pasado ¿cuántos años? 3 años. Y tampoco tuve el duelo de que no tuve parto natural, porque fue mi decisión también, por opción materna, cesárea. Entonces yo iba como pez en el agua. Ya los checklists Ya, de los sí, duelos como no, que ya los había vivido, ya total. como que no fueron para mí. O sea, yo te escucho y realmente fue muy hermoso, ¿no? Todo el proceso, el parto, porque cuando yo tuve un parto supremamente distinto, ser humanizado, o sea, pero lo único hermoso fue Salo en el momento. Claro. Pero me hace mucho clip y quería compartir eso cuando tú dices que te ponen a la bebé y empieza en la parte de la succión como tal, porque cada uno interpreta y quería decirlo, cada mujer lo vive de una manera distinta. Para ti fue hermoso, para mí fue súper extraño. O sea, cuando ella llega y hace, literal recuerdo muy bien que yo miro y digo, ¿cómo así?
¿sabes? Sí, mi Y- cuerpo. Sí, Sí. y es ese proceso también de reconocer, de está la otra persona, viene a ti, eres el Claro. resguardo, o sea, es un proceso ahí también que uno hace y yo creo que a muchas mamás les ha pasado y quería hacer la anotación porque somos madres viviendo cosas completamente distintas ¿no? y eso es Claro. la maravilla de ser madres y es lo que muchas veces se nos olvida en el proceso, porque tendemos a comparar mucho Ujú. como madres indirectamente o directamente, tanto el crecimiento, el parto, las semanas, como fue, no sé si tuviste conversaciones de te duele, te va a doler, no sé qué, uno piensa a veces quizás en el dolor, unas personas les va bien, otras no tanto, en fin, cada uno decide en qué batallar en su cabeza, con qué información, ¿sabes? Ahí tuviste tú como mucho acompañamiento, estabas en un proceso Total. y estabas liderando un proceso donde iba en pro del parto humanizado, donde estabas con esa red y sabes que eso marca la diferencia, o sea, Claro. marca la diferencia y ese conocimiento y reconocimiento de lo que está pasando. Claro, eso mitiga muchas cosas, pero no nos absuelve De todo. de todo, Sí, ¿sí? claro, así es. Y es muy importante también cuando hablamos de el equilibrio en las labores de cuidado. La teoría nos dice necesitamos tener tiempo de autocuidado, pero también la estadística nos ha demostrado que para tener autocuidado, pues hay que tener una equidad en esa distribución de las labores de cuidado que se derivan en las labores del hogar, la crianza, cuidado de niños o cuidado de personas con discapacidad, cuidado de adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí se puede tener autocuidado? Y obviamente tener autocuidado pues previene una cantidad de factores de riesgo como temas de salud mental o una depresión postparto y la clave es la red de apoyo funcional. Entonces claramente yo cumplía con todo el estándar de la teoría de yo no voy a tener depresión postparto y no tuve depresión postparto porque mi red de apoyo era el cónyuge supremamente funcional. Yo no me levantaba de noche porque él era el encargado de dar el tete de noche. De día yo daba teta y él de noche daba tete, así. Y tenía a mi mamá y a mi papá, además. ¿Y cómo fue para ti el tema de soltar eso? O sea, ¿fue para ti sencillo? Porque a veces nos cuesta, como llega este nuevo ser y tener que ceder ese cuidado a mi red de apoyo, No, no siempre es fácil, ¿sabes? no. Entonces, ¿cómo lo vives tú también, el poder decir, ok, hazte cargo tú también? Claro. ¿Fue sencillo o fue un proceso No. también? No. Y aquí es donde digo, fue el único o ha sido el único duelo de mi maternidad, porque yo iba invicta. Ningún duelo no había pasado ni por depresión postparto, ni el duelo de la cesárea, ni el duelo de la lactancia, nada. Pero sí, cuando, claro, se me acaban los 4 meses y medio, entonces yo llevaba 7 años en una universidad y embarazada, tengo proceso de selección en otra universidad, pero nunca me llamaron. Entonces yo dije, no, pues se me acaba la licencia de maternidad y yo regreso a la universidad en la que siempre estaba. Y cuando, ahí ya era profe de posgrados en otra universidad también, pregrado en un lado y posgrados en otro lado, en otra universidad. Y se me acaba la licencia de maternidad y un mes y medio antes me llaman de esa universidad donde yo me había presentado al proceso de selección y me dicen, te estábamos esperando. O sea, ya habían calculado que la niña hubiera nacido, claro. Te estábamos esperando, nos han dado un montón de recomendaciones de ti, te queremos aquí. Al principio yo les dije, no, yo estoy muy agradecida con la otra universidad. Bueno, entonces me llama otra profe de esa universidad y me dice, de verdad, acépteles la reunión, no sé qué. Pues yo llego a esa reunión con una agendita, como con todos los mínimos que yo quería tener en el contrato laboral, pues sí me iba a cambiar de una universidad a otra. Y hoy lo pienso, la inexperiencia, ¿no? Porque yo nunca había sido mamá. En esa agendita debió haber
tenido dentro de uno de esos ítems si tenían política de equidad de género. No lo pregunté. Con el tiempo me di cuenta que no lo tenían y no les interesaba tenerla tampoco. Pero debía haberlo preguntado si había flexibilidad laboral para poder ejercer las labores de cuidado. Si, bueno, no pregunté muchas cosas. Y en ese momento, entonces, pues yo tomo la decisión de renunciar a la otra universidad donde tenía contrato laboral indefinido, ¿no? Que pues para el mundo tener un contrato laboral indefinido es como, uy, sí, qué bien, estás atornillado en tu puesto y nadie te va a sacar, pero también pues, ¿dónde queda la libertad, no? Entonces me voy a la otra universidad. Yo nunca había cumplido horario, porque en la primera universidad pues era mucho más posible ser libre, respirar, no sentirse como que le habías vendido la vida a una entidad. En esta universidad sí, Podías llevar claramente. Claro, la organización. la organización, y desde que libertad. cumplieras. No, pues entonces me dicen que el horario es de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿no? Y yo, bueno, en ese momento pues tenía hora de lactancia, entonces salía a las 5. Y así empieza a pasar el tiempo. Y yo, las primeras semanas, pucha, yo decía, ¿qué es este dolor tan terrible? O sea, yo salía, mi mamá, gracias a Dios, pues se quedaba con la niña, la cuidaba y mi papá llegaba también a cuidarla. Y yo sabía que la niña estaba en buenas manos, que en mejores manos no iba a estar, ¿no? Que no tenía que dejarla con un desconocido, ni en una sala cuna, ni en un colegio a los 4 meses y medio, no, estaba con mi mamá. Además, mi mamá es una súper cuidadora, o sea, mejor cuidadora que ella no existe. Pero yo me montaba al carro y yo me pegaba unas lloradas. O sea, yo llegaba al trabajo con los ojos así gigantemente estallados porque yo sentía que se me desprendía algo del alma cuando la dejaba. Pues rápido, me venía rápido a mediodía, 12 en punto yo salía para poder estar a mediodía una horita con ella y volverme a ir para estar allá a las 2 otra vez. Y así todos los días. Y yo decía, pero yo sigo llorando y pasan los días y sigo llorando y pasan los meses y yo sigo llorando. Eso fue septiembre, sí, septiembre de 2022. Y así pasa el tiempo, ¿no? Y entonces en septiembre, en diciembre de 2022, ella ya tiene 8 meses. Entonces, esas vacaciones de diciembre de 2022, yo empiezo a sentir que me las estoy disfrutando mucho. Porque claro, yo pedagoga, magíster en educación, toda la vida dedicada a la educación, y yo a mi hija no le había enseñado ni a decir nada. O sea, yo ni sabía qué pasaba con ella, qué le gustaba comer, yo no sabía nada de ella. Pero claro, yo veía a las demás compañeras que también tenían niñas de la edad de mi hija, un poquito más chiquitas, un poquito más grandes, yo las veía normales. Como que a ellas no les estaba pasando lo que a mí me estaba pasando, que yo sí sentía que me moría. Yo sentía que me moría. Pues llega ese diciembre y vacaciones de un mes. Entonces yo me voy para la casa a tener las vacaciones de diciembre de la universidad y yo me la disfruto, esa niña, hasta donde no más. O sea, yo sentía que ese era mi lugar, yo sentía que yo pertenecía ahí, que yo podía hacerle una estructura microcurricular día a día y que podía estarla viendo cómo estaba creciendo y yo anotaba y la observaba y la pinza y el agarre y, o sea, todo. Cuando se me acaban las vacaciones y yo regreso. Eso ya fue 2023, ¿sí? Entonces, en 2023... claro, pues ya la cosa era diferente, entonces yo me empiezo a meter en el cuento de esta es mi realidad, yo tengo ya que asumirla porque nada va a cambiar y es necesario que yo haga psicoterapia enfocada en que esta es mi realidad, que fue la realidad que le tocó a mi mamá de salir de la casa a trabajar y trabajar para toda la vida hasta pensionarse, la realidad que le toca a todas las mujeres que trabajan conmigo y yo no las veo pues tristes a toda hora, ¿no? Entonces también
Yo siento que fue mi manera de, o sea, de decirme como tiene que sacar valor, porque no hay otra forma de vivir. Sí, o sea, si usted tenía una expectativa diferente, que su vida fuera a ser distinta, no va a suceder. Usted es abogada, usted es profesora y aquí lo que hay que hacer es trabajar. Nada de ponerse a pensar si hubiera, si no hubiera, si cómo sería la vida, si yo estuviera presente para ella, eso no va a ser así. La vida de todos fue así, todos los niños crecen, van al colegio y los papás los ven en la noche y los fines de semana. Suficiente. Pues entonces yo me empiezo a hacer esa cantidad de ideas para poder tapar el dolor. Y ahí yo no lo sabía, pero claro, yo empiezo a tener depresión. Entonces voy otra vez al proceso con psiquiatría, en efecto. Yo lloraba todo el tiempo, tenía pensamientos demasiado tristes, como qué estar haciendo, yo solo la estoy viendo acá por el celular, a las 6 de la tarde que ella ya llega, que yo salgo, pues me tocaba tener el trancón hasta ir a recogerla donde mis papás, luego cambiarme de municipio para poder dejarla con nosotros en el apartamento. No, cuando yo llegaba donde mis papás, ella ya estaba dormida. Y lo mismo, al día siguiente, cuando yo salía para estar a las 8 y pasar el registro facial, ella seguía dormida. Entonces, fácil, en una semana yo nunca la veía, nunca, a mediodía por ahí. Y entonces empiezo yo a hacerme a la idea de esta es mi realidad. Y ahí empiezo también a comunicarlo por mis redes sociales, el proceso que yo estaba viviendo. Obviamente yo no decía, jaja, tengo depresión. No, no, no. Era como, estás pasando por esto, sé lo que sientes, ¿no? Y también mi comunidad digital, pues me decía, sí, yo también paso por esto, es muy duro, el sistema laboral es muy inequitativo, el sistema laboral es injusto, nadie piensa que nosotras quisiéramos poder hacer actividades que podemos hacer sentadas sin tener que estar en la oficina, las podemos hacer desde la casa. Pues claro, yo empiezo a meterme en el cuento de esta es mi realidad y yo tengo tendencias obsesivas, ¿no? Y empiezo a desarrollar otra vez mi tendencia a ser workaholic, adicta al trabajo, adicta. ¿Para qué? Hoy que lo veo hacia atrás, pues claro, para que no me doliera que yo no estaba presente para mi hija. Pero workaholic era que yo tenía que aceptar que a mí no me doliera que yo no la veía, nunca. Habían semanas donde ni para qué iba a la hora del almuerzo, si la veía 20 minutos o a veces estaba dormida y cuando llegaba a la casa ya no estaba despierta, ya no podíamos jugar. O en la mañana ya, pues yo salía y ella estaba dormida, ¿no? Entonces fue mi época más, digamos, más productiva posmaternidad, porque claro, yo me inventaba eventos en la universidad, yo solita me armé un evento donde asistieron 900 personas de educación inclusiva, enfocadísimo. Me viajé a hacer ponencias ese semestre a diferentes municipios, enfocada para que no me doliera. Salía un montón, salía a rumbear un montón, claro, pues obviamente con Santiago y con los amigos que yo entonces estaba sintiendo que tenía. Porque, ¿te acuerdas que yo decía que yo no sentía que la compinchería, ¿no? Mis papás, el concepto de aquí no, eso no es necesario tener amigos que vengan a la casa de uno, no sé qué. Y así fue que yo lo aprendí, pues esta vez yo sentía que quienes me rodeaban, incluso quienes jerárquicamente en la organización de la institución estaban encima mío, eran mis amigos, pero así en ese concepto, mis amigos. Y salíamos a rumbear y yo los invitaba a mi novena de Navidad en la casa donde solo van mis amigos, o sea, yo sentía que eran mis amigos. Y un día a uno de esos amigos, en un cargo muy alto, yo le digo, sabe que yo como que no me estoy sintiendo bien, vamos a proponer la política de equidad de género de la universidad, porque no existe. Pues esa fue mi muerte, ¿no? Digamos que a la institucionalidad no le gustó mi idea, porque además, pues yo cuando tengo algo en la cabeza, yo lo logro, ¿no? Entonces me eligen como representante de todos los profesores de la universidad a través de votación y yo tenía en mi cabeza que esa era mi bandera, ¿no?
a mí me encanta la política, entonces yo todo lo veo desde los ojos de la política. Desde Pero la... que tanto convenía Claro. para la institución, Ah, no, porque no, claro. Pero además porque pues yo soy de una tendencia religiosa y bueno, estaba un poquito ahí como errada. Y empiezo entonces a tratar de que existiera la política de equidad de género para que habían labores que quienes éramos madres podríamos fácilmente hacer a las 4 de la mañana. ¿Cómo qué? Como escribir artículos de investigación. Ningún investigador se sienta en la universidad a hacer artículos de investigación. O sea, eso es ilógico, porque ahí no aparece la musa de la inspiración, aparece a las 4 de la mañana. Y habían momentos en los que yo decía, no, aquí esta es mi hora de hacer artículos de investigación, pero yo ya lo hice esta mañana a las 4 de la mañana. Y empezaba mi cabeza como debería estar viendo qué está haciendo mi hija, ¿no? Para al menos sentir que soy parte de su vida, porque yo en ese momento empecé a sentir que mi hija no me reconocía y a mí me decía nona, nona. O sea, para mí eso era como, esta niña no me está reconociendo porque no sabe quién es, no tiene vínculo conmigo, no sabe quién soy, ella no tiene vínculo conmigo. Y entonces, pues le digo a esta persona que era mi amigo, yo de verdad lo podía escribir así y le abrí mi corazón y, y ahí empieza todo como mal, ¿no? Como que yo era de las que almorzaba en conjunto con mis compañeros de la facultad y un día me veo almorzando sola. después de que estabas luchando con la propuesta de... Ah, no, total, después de eso, claro, sola. Y yo ve tan raro. Y bueno, y otra vez sola. Y así, y ya no me vuelven a saludar como antes, ¿no? Ya Empieza a como que la cambiar. distancia y yo lo empiezo a sentir. Y un día le pregunto a una persona del equipo de profesores y le digo, oiga, ¿por qué, no? Y me dice, es que a tal persona, a tal persona y a tal persona y a tal persona, tales directivos nos dijeron que no estemos cerca de usted porque la alta dirección no la tiene en buen concepto, porque ustedes, y me da unos adjetivos categóricos, ¿no? Como, claro, yo viviendo una depresión, pues se me aumenta mucho más con esa herida del rechazo de mis amigos, además. O sea, a mí nadie me dijo, oiga, contrólese que a la alta dirección no le estaba gustando que usted proponga flexibilidad laboral. Sí, no, nadie me lo dijo, nadie. Además que yo sentía que pertenecía a un grupo porque mis evaluaciones docentes eran espectaculares, porque los estudiantes me querían mucho, porque pues pedagógicamente yo sé que soy muy buena, creativamente también, pero pues eso no era suficiente. Entonces nos vamos otra vez en esa Semana Santa con el cónyuge y ahora con la pequeña humana, casualmente a los chalets suizos en Zapatoca. Y allá empezamos como a vivir la Semana Santa y tomamos la decisión, Santiago y yo, de que era hora de renunciar, que yo ya no quería estar ahí, que mi tiempo, pues sí, que mi tiempo no estaba siendo aprovechado por el espacio, por la entidad donde debería estar. Pero qué decisión tan compleja. O sea, No, total. yo creo que los chalets fueron como esa oportunidad quizás, pero yo creo que ya venían ustedes procesando quizás cada uno el de verte a ti, Claro, tú de expresar también todo este proceso que estabas viviendo y claro. ahí fue como démosle un cierre y una organización, pero realmente es demasiado, yo diría que frustrante para uno volvemos al punto inicial y es tener que decidir o lo uno o lo otro, ¿sabes? O sea, Claro. porque profesionalmente estabas en un proceso, estabas en un momento bueno y ha sido porque todo el proceso que llevas a nivel profesional ha ido en crecimiento Claro, y cómo socialmente, a nivel Estado, a nivel de dinámicas de empresa, cómo tú como mujer, en este caso, y a nivel profesional,
como que si no pegara, ¿sabes? Es como, No, como claro. tienes que decidir finalmente qué vas a hacer, Ujú. porque no existe esa flexibilidad, porque la productividad no se da con resultados, sino con tiempo. No te miden por Sentada. tiempo, o sea, Sí, claro. esté ahí sentado 8, 9 horas, 10, y si te veo todo va bien, pero Claro. la productividad, ¿dónde queda? O sea, ahí van como ir cambiando un poco Es el paradigma. esos O por lineamientos, resultados o porque está sentada todo el tiempo ahí. Entonces, mi esposo siempre ha sido muy de la escuela liberal, no de política, sino del liberalismo austríaco, el liberalismo económico. Él es economista y policy maker, él hace políticas públicas. Y cuando empezamos a hablar sobre el valor de la libertad, ahí es donde todo confluye. Es como, cuánto vale en pesos colombianos que veamos crecer a la niña? No lo paga, lo que nos están pagando no lo paga, ¿sí? ¿Lo necesitas? No, y en ese momento yo empiezo a pensar, no, pues hay otras opciones, claro, como mis evaluaciones docentes son tan buenas, incluso yo daba clase ahora en maestría también, no solo pregrado, sino maestría en esa universidad, muy bien calificada también. Entonces yo escribo mi cartica de renuncia y me acuerdo perfectamente que en los últimos renglones dice, yo soy orgullosa, ¿sí? Porque con el tiempo he aprendido a saber quién soy y que como trabajadora soy buenísima, soy workaholic al fin y al cabo. Y en los últimos renglones le decía al rector, yo le ruego, o sea, casi que de rodillas, le ruego que me deje como profe cátedra. Porque, claro, yo no quería perder totalmente la autonomía y que es tu pasión, económica. ¿no? Y O es sea, que el aula es mi pasión, ¿no? O sea, era lo que había hecho toda la vida y era el miedo y entonces que me voy a hacer lo administrativo de la empresa y las consultorías, sí, pero ¿y el aula, no? Entonces yo le decía, le ruego que me deje como profe cátedra, como profe de posgrado, se lo ruego. Pues entonces la historia sigue en que empiezo yo a preguntar qué habrá dicho el rector y empiezo a preguntarle a mis amigos que eran pues también que tenían poder de decisión. No, no ha decidido, no ha decidido. Entonces le digo a uno de mis amigos como voy a escribir la fecha exacta en la que me voy, pero, pero importante que no se me cruce por una cosa que se llama continuidad laboral para que se pueda cortar esa continuidad. Y me senté con él y calculamos los días para que no hubiera continuidad, pensando en que yo volvía al siguiente semestre como profe cátedra. Ese era el panorama. ¿Y qué habrá dicho el rector? Nadie me decía nada. O sea, yo tenía la esperanza, porque además yo estaba bien rankeada en esa universidad. A mí me habían ternado para un cargo directivo del nivel académico. em, y no, nadie me contestaba. interactuar con nuestro contenido es la mejor forma de apoyarnos. Por eso hoy te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Si en algún momento nuestras historias han resonado en tu vida, es la mejor forma de acompañarnos. Hasta que 2 días antes de irme, ya de irme con mi cajita de mis cosas para mi casa, voy y le pregunto a la persona que manejaba los horarios y le digo, ¿cuál es mi horario del próximo semestre como cátedra? Y me dice, doctora, usted hace rato que me dijeron que usted no iba. Y yo, ¿qué? Pero nadie me dijo, ¿no? Y entonces se me cae claramente el concepto de amistad. Y ha sido muy difícil volver a recuperar ese concepto, porque claro, yo les abrí las puertas de mi casa, les abrí las puertas de mi alma, mi vulnerabilidad, además, que era algo para mí, de pronto se puede ver que yo siempre hablo de salud mental a nivel social, a nivel académico, pero mostrarme vulnerable para mí no es fácil, ¿no? Porque claro, abogada y siempre necesitando mostrar la cara fuerte, ¿no? De la justicia. Pues no, encontré que con el paso del tiempo hasta el día de hoy, pues yo me sigo enterando
como si hubiera sido un colegio, ¿no? Que se reunían en una oficina a reírse de lo que yo hoy había posteado, de lo triste que estaba, porque no veía a la niña, Wow, un claro, nivel un nivel que, de claro, era mi cero área. Yo empatía, pues siempre he hablado de enfoque de género, derechos de las mujeres, de posmaternidad, pues de la maternidad y las labores de cuidado. Y cuando empiezo yo a desagregar todo lo que yo viví, pues empiezo también a darme cuenta que viví violencia y se llama violencia de género. Voy a decirlo presunta violencia de género para no meterme en líos, porque sí, incluso yo he recibido llamadas posterior a mi salida para decirme que no hablé el tema. Ha sido duro, ha sido duro. Incluso yo sé que de pronto pues va a traer algunas consecuencias el esto que... sistema siempre sirve que nosotros estemos callados mejor. Claro, claro. Y una de las formas de hacerlo y funcionan como esa presión, ¿sabes? Y la sociedad o los Claro. mismos que están en entorno laboral se prestan para ese tipo de situaciones y ese juego. Y ¿sabes qué es lo triste? Que finalmente todos estamos ahí, ¿sabes? O sea, ¿cómo hacen eso si estabas liderando algo que finalmente es el beneficio de todos, ¿sabes? Sí, o de El todas. beneficio y de todos en general, porque somos una sociedad y Claro. funcionamos como un todo. Porque si Claro, tú estás bien, si tú estás en esa armonía, si tú estás en buscar el común, claro, realmente el sistema trabajas mejor, ¿sí? O sea, volvemos a un todo, claro. trabajas mejor, los resultados más óptimos, Sí. pero todavía no hemos entendido eso. No, y O esas son sea, las motivaciones de las políticas de cuidado. Cuando nosotros generamos desde Educarse Colombia políticas públicas o políticas institucionales enfocadas en el cuidado, uno de los efectos que trae positivos para la institución o para el municipio es que las personas adquieren mayor compromiso en agradecimiento. No se ve explícitamente, pero claro, se sienten mucho mejor. Y si lo miramos también desde el punto de cómo le aportamos socialmente, pues siempre hablamos de derechos de los niños, derechos del recién nacido, desde el apego seguro. Entonces, si la empresa no está generando esa posibilidad de conectar mamá e hijo al menos, ¿sí? Al menos. Papá e hijo, pues era otro debate, pero mamá e hijo, porque yo con esa niña no conectaba. En cambio hoy, un año después, compartiendo todos los días con ella, decidiendo ser su educadora principal, su cuidadora principal, hacemos homeschool. Decidimos también que si nosotros estábamos fuera del sistema, pues ella también estaría, no sabemos cuántos años fuera del sistema, porque esa es la libertad y eso no nos lo paga nadie, nadie. Claramente yo sentía en ese momento que tenía depresión, además depresión funcional, que es la más peligrosa, ¿no? Que tenía un montón de pensamientos, silenciosa, tuve dos ataques de pánico en la oficina, la gente sabía por lo que yo estaba pasando, pero se reían de eso. Cuando yo tenía conversaciones con quienes yo sentía que eran mis amigos, me decían, y es algo que me caló mucho porque me dijo, las mujeres siempre quieren tenerlo todo y no se puede. Y hoy, cuando yo me levanto, hacemos meditación, oración con el cónyuge y no hay que salir corriendo a llevar la niña donde mi mamá y luego voy a llegar a la universidad a pasar el registro facial, sino que estamos tranquilos, trabajando en lo que nos gusta, sintiendo que estamos cumpliendo con el propósito de vida, viéndola crecer, aportándole a ella también y creciendo nosotros como familia. Yo sé que sí se puede. Las mujeres quieren tenerlo todo y sí se puede. ¿Qué necesitamos? Un principio básico, el de corresponsabilidad. Y corresponsabilidad no es solo que mamá y papá se hagan cargo de la garantía de los derechos del niño, no. Corresponsabilidad es empresa, Estado, familia, sociedad en general, todos enfocados en que criemos mejores seres humanos. Porque si no, no lo vamos a lograr. ¿Enfocados en qué?
en que las labores de cuidado sean efectivas y no sean una carga materna, porque eso es lo que nos dice la data. A mí me marcaba mucho que una estadística de las investigadoras a nivel internacional, una organización que se llama Mothers in Science, y nos dice que el 33% de las mujeres investigadoras científicas en academia que tienen el primer hijo renuncian en el lapso de un año posterior al nacimiento del primer hijo. O sea, estamos perdiendo cerebros. ¿Por qué? Porque las empresas hoy, aún en su mayoría, no han entendido que la flexibilidad laboral no es un regalo para la mamá, es una necesidad social para que el apego seguro, que es el que nos permite que cuando adultos seamos seres humanos funcionales, con gestión emocional, con la posibilidad de crear desde la empatía, pues no se genera en la adultez, se genera estando muy chiquitos, de los 0 a los 3 años, posterior, otras teorías de los 0 a los 7 años, ¿sí? Entonces, no podemos decir que somos una empresa corresponsable si al menos no nos estamos preocupando por esas labores de cuidado para que la mujer no sienta la carga o el peso de la maternidad, porque ya lo hemos dicho, es la carga o el coste que trae la maternidad a la vida profesional de las mujeres. Y es que como tú lo dices, las cifras son impactantes, o sea, en lo que también estaba leyendo, hablaba de la OIT, pero fue en el 2023, que el 43% de las mujeres después de su licencia de maternidad dejan sus trabajos formales y pasan a trabajos informales, autoempleo, ¿sí? Y es lo que sigue pasando. Claro. Y no solamente nos pasa, o sea, la investigación es internacional. Claro. Entonces, vamos al mismo cuestionamiento y el sistema no está preparado para llevarnos en ese camino a nosotros como mujeres y como madres, ¿sí? Ahora, también es importante nosotros como mujeres empezar un poco a esa exigencia también de que debemos equilibrar y llevar todo en un balance perfecto. Claro. Por eso inicialmente eso es una utopía y debemos centrarnos y permitirnos equivocarnos todos los días y decidir. Es más, así tenga uno empresa, así sea uno independiente, se genere ese trabajo que uno lleva en el camino de crecimiento, igualmente hay ese desbalance, Claro. pero entonces nos han vendido el equilibrio, la perfección, la de lo disfrutas y puedes manejar el tiempo, entonces ahí llegan muchos cuestionamientos de uno interno. Aparte de eso, nosotros como mujeres y como madres, la culpa parece que la cargáramos acá, o sea, somos mamás y la culpa viene a ser compañía. Claro. Mi hija tiene 12 años y todavía siento un montón de culpa a medida que va creciendo, la etapa va siendo como un mito distinto, pero es por eso mismo. También es muy importante hablar de esto y hablarlo, y te agradezco mucho por compartirlo, porque muchas mujeres, así como tú en un momento mirabas a tus compañeras y decías, pero es que ellas pueden porque yo no puedo, en este momento hay muchas mujeres en el mundo comparándose igual y diciendo, si la sociedad puede, ¿por qué me va a quedar grande a mí? Y no se trata de eso, se trata de quizás cuestionarnos un poquito más, y si esa es la oportunidad, pues salir del sistema como tú lo hiciste con tu hija. También tengo un conflicto ahí con todo, y va desde lo que tú dices, el sistema ha estado todo, porque hasta las instituciones. A mí, por ejemplo, me gustaría que mi hija compartiera más tiempo en casa, pero los colegios que medianamente están en un buen nivel educativo, con recursos de idiomas y demás, te dicen que salen hasta a las 4. Claro. Entonces, según ruta, va llegando a las 5. Claro. Vamos a lo mismo. Es el sistema, ¿sí? Vamos a lo mismo. Y es el Vamos al concepto mismo. de la libertad, porque aquí tenemos que ponernos un poquito académicos, ¿no? La libertad, el concepto de privilegio y sobre todo el concepto de propósito de vida.
porque cuando entendemos que el propósito de vida es individual, no miramos hacia los lados. Y era lo que a mí me pasaba. Yo sentía que mi propósito de vida era educar, pero ¿educar a quién? ¿A los hijos de otros o a la mía? ¿No? Entonces, en este momento, yo siento que sí existe el balance en mi vida. ¿Por qué? Porque yo lo hablo desde mi privilegio, porque yo tengo una red de apoyo funcional, porque tengo autonomía financiera, pero al tiempo puedo cuidar, porque tengo muchas circunstancias que una mujer promedio no tiene, ¿sí? Y entonces viene el concepto de libertad. Nos dicen, las mujeres pueden decidir si estar o no dentro del sistema, permanecer después de la maternidad o irse a cuidar, no. En muchos casos, quien elige irse a cuidar no lo hace desde la libertad, sino desde la resignación, porque el sistema mismo le ha dicho, no puedes estar aquí, porque el sistema no tiene las condiciones para que el balance exista, ¿no? Entonces, el equilibrio puede existir, el balance puede existir, pero también debe contarse con unas condiciones propicias para que exista el concepto de calidad de vida. Una mujer que se va a criar pero no tiene autonomía financiera no tiene calidad de vida. ¿Por qué? Porque entonces va a incrementar o a soportar las situaciones de violencia, porque ¿cómo se va a ir de la casa de quien la violenta si no tiene autonomía financiera? No tiene autonomía económica, no puede irse, tiene que aguantar y soportar la violencia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que todas las políticas públicas, las políticas institucionales, estén enfocadas en que las labores de cuidado sean dignificadas, en que las labores de cuidado, que además son trabajo no remunerado, sean realmente reconocidas y que además todo confluya para que puedan ejercer labores de cuidado y el disfrute del apego seguro, no como un regalo para la mamá, lo repito. Es que es el regalo que socialmente le damos a esos niños que se están formando. Entonces nos damos cuenta y al fin y al cabo eso es lo que yo también enseño. Llevo años enseñando educación inclusiva y hablamos de la diferencia, del disfrute que trae la diversidad, de que no es necesario que todos seamos igualitos. Y aquí vienen los sistemas. Los sistemas fueron creados para que tengamos regulaciones, para que el sistema educativo todos estén bajo un modelo pedagógico que tiene muchos parámetros del nivel nacional, ¿no? O los sistemas laborales también que necesitan regirse por unas normas. Pero acá, pues el concepto de la libertad también empieza a tener su disyuntiva. Entonces, el balance sí puede existir, pero necesitamos corresponsabilidad. Esa realmente es la necesidad, la corresponsabilidad. Y darnos cuenta también o identificar la violencia. Porque imagínate, si yo que enseñaba violencia de género o enseñaba prevención de las violencias basadas en género, luego de mucho analizarlo, yo entendí que, claro, yo tenía en mi cabeza una depresión funcional, porque también, además de que el sistema no estaba apoyando mi propósito de vida para que pudiera existir balance, pues también tenía circunstancias de violencia psicológica cuando me entero de esas situaciones, tenía circunstancias de violencia estética y me toca fortalecer mucho mi proceso de psicoterapia, porque yo me hacía la fuerte y la que era feliz, la que se reía, pero comentarios como si tú puedes vestirte así en una foto, por ejemplo, uno de mis superiores, porque aquí vienes como profesora de colegio público. Entonces, todas las clases de violencia a las que las mujeres estamos expuestas, pero por mantenernos con el propósito de ser productivas, resistimos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Ahí va la pregunta, ¿no? Y va el cuestionamiento. Yo quisiera preguntarte, Sonia Paola, ¿tú crees realmente que llegamos o llegaremos al punto donde realmente pudiésemos hablar o cuánto llevaría ese proceso realmente, reduzcámoslo a Colombia, porque eso no es solamente algo que nos pasa en nuestro país,
hablar realmente de ese balance? Yo creo que desde el punto de la equidad es lograble, pero pues la estadística no es tan favorable porque ya UNESCO nos ha dicho que para que podamos concretizar la equidad de género tienen que pasar 130 años, entonces ni tú ni yo lo vamos a ver. Pero también es que estamos haciendo por nuestros hijos e hijas, quienes tenemos hijos e hijas, ¿no? ¿Cómo los estamos criando? ¿Qué patrones estamos repitiendo? ¿Qué les vamos a interiorizar sobre qué deben o no deben soportar del sistema?